como cierre y siguiendo la temática que habíamos planteado inicialmente para la jornada, lo convocamos al arquitecto Juan Patricio Adeso, recibido en la FADU y con posgrados en la Universidad de Luján. Y creo que más allá de la presentación, la idea, o por lo menos sé que él se va a explayar sobre un tema que a nosotros nos resulta interesante, que es no solamente el pensar en el territorio, sino en el hacer. Me parece que ese intercambio que él lo lleva en su ejercicio diario es el que nos va a dar la posibilidad de entender o dar cierre a la jornada que estamos teniendo. Bueno, gracias, Juan Patricio. Bueno, antes que nada, gracias a ustedes por permitirme conversar un poco, ¿no? O sea, en realidad siempre me parece que deberíamos juntarnos más entre colegas a discutir este tipo de cosas para después poder salir de vuelta a la comunidad, ¿no? Pero que es el lugar en realidad donde tenemos que estar. Sí, bueno, yo soy un hacer pensando o un pensar haciendo, no tengo títulos. En realidad, posgrado no, es una especialización en SIG que no la terminé, o sea, no la rendí, pero que la hice y que trabajo todos los días en GIS, como herramienta, digamos, ¿no? Pero la propuesta de hoy era un poco... De hecho, tiene que ver un poco con la discusión que Sebastián... Sí. ¿verdad? Que planteabas vos, y que yo me la hago desde otro lado después de 2008, que me tocó empezar a ser director de planeamiento, de un lugarcito, de un pueblito, pero de un territorio muy grande, que es San Andrés de Giles. Y que a mí me cuestiona como realidad con los supuestos métodos con los cuales deberíamos teóricamente pensarlo, ¿no? Para después hacerlo, un poco como recién se planteaba. Entonces, por eso un poco la idea esta de nombrar la charla como dispositivo para experienciar creativamente, o que sería lo mismo de pensar un cambio del paradigma de modelos por uno de sendas, líneas y ocasiones, que es lo que voy a tratar de explicar, que es lo que estoy haciendo y estamos haciendo en este momento en Giles. Pero esta historia en realidad empieza no conmigo, sino que empieza con mi padre. Y empiezo yo con mi padre en el estudio, o desde chico, aprendiendo junto a él de diferentes formas. Él en el año 94, junto con un grupo de arquitectos y el Colegio de Arquitectos en realidad, trabajó en un plan y un código para San Andrés de Giles que se aprobó en el 2001. Y del cual él escribió un libro que se llama Crónica de un plan, en el cual es el plan, es su historia, son sus obras, es todo eso, que él inicia con esas frases, ¿no? que él pone, que creo que resume un poco esa posición frente a estas cosas, y que yo intento en realidad continuar desde mi propio habla, que él dice: hombre soy y nada de lo humano me es ajeno, ¿no? La ciudad es una construcción política, no hay obra de arte en los conceptos sino en las realizaciones, y hacer lugares y apostar a un sentido. Esos cuatro conceptos con el cual él inicia eso, creo que son el espíritu con el cual él siempre pensó en el diseño de ese plan y ese código. Que no lo voy a explicar, pero que seguía... De hecho, ese plan, la provincia no lo reconoció como plan. No lo aprobó, no lo convalidó. Se llamaba plan estratégico y no lo convalidó. Sin embargo, es lo que le dio sentido, y para nosotros es un plan, y para la propia provincia que trabajó es un plan. Sin embargo, en la estadística, Giles no tiene plan. Son esas cosas a veces de las metodologías y de las legalidades que dejan afuera una realidad en la cual se planificó un territorio no solo urbano, sino también rural. Y se pensaron proyectos particularizados, ¿no? Que tenían una vinculación desde la propia vivencia del lugar y una lógica que se cumplieron todos, excepto ese amarillo, todos están realizados, prácticamente completos, o algunos son procesos más largos, pero que también pensó un territorio
o por lo menos intentó pensarlo, desde un análisis, un diagnóstico y ciertos alineamientos que en realidad fueron muy breves, nada más terminó generando un impacto en lo que terminó siendo el código, esos alineamientos que impactaron en el código, en las localidades, generando un radio de 3 kilómetros homogéneo en las ciudades grandes, en los pueblos grandes, y más chiquitos de 1 kilómetro en los pueblos más chicos. Eso generaba condiciones y limitaba la localización de barrios cerrados. Esa historia de cómo planificar Giles, un pueblo, con un territorio de 113.000 hectáreas, muy grande, y con muchos pueblos, para ser una localidad, San Antonio no tiene esa cantidad de pueblos, Mercedes tampoco, Luján menos, o sea, Carmen de Areco tampoco. Digo, para hablar de territorios similares, no tienen esa ocupación de todo el territorio con cierto poblamiento, ¿no? O sea, con historia. Y ese cuestionamiento o por lo menos preguntas que yo me intenté hacer desde la práctica de tener que planificar y pensar el territorio, y después estudiar en realidad, de alguna forma, cuál debería ser la metodología, o en realidad la epistemología con la cual pensábamos. Tiene esa base, ¿no? Discutible, con distintas formas. Pero siempre es esta cuestión de diagnosticar para proponer, ¿no? Tenemos esa necesidad de ver problemas, de ver potencialidades, demás, que ahí hay participación, para después proponer. Y entonces ahí, voluntarisamente, muchas veces, con las mejores intenciones y con mucha creencia en esto, que es una ciencia urbanística, es una disciplina, encausa, promueve, optimiza, mejora a través de lineamientos, objetivos, programas y proyectos. Y yo lo que siempre vi es que muchas de estas cosas, muchas veces hechos por técnicos que vienen de afuera de hacer el mismo plan en Chipoleti y después van a San Nicolás o después van a otro lugar, y entonces las mismas herramientas las van como utilizando en diferentes lugares, termina siendo para la localidad un montón de propuestas como muy, a veces deseables, pero que no tienen nada que ver con la gente, que terminan como una cosa que debería hacerse pero que nunca se va a hacer, ¿no? Entonces, por eso esa imagen de las estanterías donde nos ponemos objetivos de todo tipo, algunos están armados, otros son ficciones espejadas, ¿no? O sea, inventadas a veces por los propios métodos. De todo esto siempre puede salir algo bueno. No estoy queriendo como preguntarme cosas, o por lo menos me las pregunté ya. Yo ahora se las estoy contando. Y también hacemos cosas como... Ahí está quemado todo lo que es blanco sobre negro, pero tablas cuantitativas donde nos autoevaluamos los programas y los lineamientos que pensamos, ¿no? O sea, si están bien o están mal, antes de poner un pie sobre el territorio. Generamos modelos, que generalmente además esos modelos tienen un problema, que cuando estamos en ciudades chicas lo vemos. Pintamos a todo de amarillo, se llaman coropletas, las zonificaciones con las cuales modelamos, o sea, homogeneizamos para poder decir algo. Yo hace muchos años doy estudios urbanos, y a los pibes lo que hago es meterlos en la ciudad y pensar un tema. O sea, dejamos de pensar el hábitat como un espacio habitable vinculado a la vida. Y lo hemos transformado en una disciplina técnica para manejar grandes territorios, sin duda, o grandes complejidades como son el área metropolitana. Esto que yo voy a decir, seguramente hace agua en muchos lugares. Pero ¿qué pasa? A mí siempre me enseñaron y me dijeron, esos lugares, cómo yo tenía que pensar Giles, que no tiene nada que ver con eso. No tienes historia, no tiene nada. Y tengo posibilidades de crear como comunidad. No tengo las complejidades de otros territorios, sin embargo me las ponen. O sea, ¿por qué tengo que tener edificios de altura como en Junín en el centro? ¿Por qué? De hecho, bueno, no estaba Susana, pero era un lindo debate. ¿Qué ciudad? Tenemos tradición
de grandes pensadores de esas disciplinas. Muy desconocido, pero para mí es un tipo que hay que revalorizar. José María Pastor, o José María Felipe Pastor, fue un planificador de muchas de nuestras ciudades: Bragado, Madariaga, Tandil, San Juan, Bariloche, un montón de ciudades que gestionó desde la función, creando institutos, creando manuales de urbanismo, formando funcionarios, escribiendo un libro sobre uso de suelo antes de la ley, antes que se empezara a trabajar en la ley 8912. Él ya estaba diciendo todos los problemas que tenía pensar el valor y la especulación en los barrios que se estaban generando. Que decía cosas como esta, permítanme, pero voy a leer un poco. Dice: el urbanismo es el síntoma más visible y característico de nuestra civilización. Todas las manifestaciones de la cual están impregnadas de él. La ciudad se hace presente por doquier y tiende a absorberlo todo. No obstante, en su supremacía, cada vez mayor sobre lo no urbano, se ha ido haciendo también más dependiente del campo que lo rodea. En articular orgánicamente esa interdependencia de ciudad y campo reside la posibilidad de salvar a la civilización. Esto tiene 60 años. Pasó por toda la era del progreso, de creer que la industria nos iba a salvar como humanidad, y ahora volvemos a que esto tenga otra vez vigencia. Lo local, lo de proximidad, la generación de alimentos sanos y cercanos, todas las cuestiones sostenibles están hablando de que en realidad, si no entendemos eso, que no es solo ciudad, periurbano y campo, sino que son otras cuestiones que tienen historias, tienen memorias, como se dijeron, pero tienen vida. Y que cuando estamos en estas escalas, las vemos, las sentimos y las vivimos todos los días. Este tipo, lo hacía además desde un fundamento. Kessler es un pensador, un arquitecto medio vinculado al surrealismo, que tenía una idea del correlacionismo, que pensaba la integralidad del mundo, ¿no? Del ambiente humano, del ambiente tecnológico, del ambiente natural. Para esa época esto es mucha complejidad. Hoy eso es esquemático en realidad, ¿no? Porque tenemos muchas más capas que poner, o muchos más mundos, o muchos más ambientes. Pero es una base muy importante, sobre todo, no de marco teórico, sino de fundamento de lo que vamos a hacer y de pensar. Que tenía este desarrollo de códigos, de normativos, de plan regulador, como se llamaba en ese momento, antes de la ley. 2 tomos con este nivel de cartografía y de información. Puse solo algunos. La cantidad de información, de procesar y de interpretar esos datos para después volcar a una propuesta que es muy simple para hoy, vistos desde hoy. Lo propositivo no es tan interesante, pero sí cómo se miraba al territorio, además, con esa tradición un poco inglesa, un poco italiana. Nosotros solo conocemos urbanismo, por ejemplo. ¿Alguien escuchó que alguien se dedique al ruralismo? No existe. Acá. Pero nunca existe urbanismo sin ruralismo. Sin embargo, nosotros, la provincia más poblada casi del planeta, 98% de la población es urbana. ¿Qué hay afuera? Solo riqueza. Pero también la forma de entender cuáles son esos modelos que se estaban intentando pensar. Esto es Giles en 1884, un proyecto de ampliación. Estado, ya sabíamos que la tierra era riqueza, ya sabíamos que había valor ahí, que había que explotarlo. Y el departamento de topografía le dice a los concejales que pida al departamento de topografía el desarrollo de un plan de crecimiento para Giles. Giles no quería, nunca se había planteado que necesitaba crecer. De hecho, eso azul es el ejido de ese momento y casi el de ahora. Pero el proyecto era 10 kilómetros
de chacras, quintas y manzanas. Casi colonial. Plena década del 80. Ese era Giles más parecido, o sea, informe, o sea, sin esa trama geométrica que preconcebimos a las ciudades, ¿no? El proyecto, el arroyo, bien, gracias. Los humedales, bien, gracias. Obvio, no le voy a pedir a ellos, pero hoy seguimos pensando igual, ¿eh? Y el otro maestro es, fragmento, otra escucha que para mí siempre fue importante, es que hay una precomprensión. ¿Qué quería decir con esto? De estar ahí, antes de todas nuestras elucubraciones intelectuales, existe siempre un estar ahí. Y lo que pasa es que el urbanismo trata de estar ahí de la gente. Y ese es el tema central. ¿Cuál es el gran error que nos pudiera poner de todo lo pasado, de todo lo que ha vivido uno desde acá? Que una de las desgracias del urbanismo moderno es que no creó lugares, creó espacios enormes, inhóspitos, burocráticos, pero no creó lugares. Y desde mi dialecto digo, los lugares se crean cuando uno los vive y está. Luego, la creación a distancia, desde mi dialecto, no va, desde mi dialecto. O sea, yo pongo y exijo un lugar para las concreciones reales y concretas con la comunidad. Pienso que esto, por eso es que cuando hablo de un urbanismo posible, hablo de urbanismo pequeño, modesto, dentro de nuestra pobre realidad. Yo no sé, Atahualpa Yupanqui decía una cosa con la cual quiero cerrar todo como decía, no conozco las cosas, y yo digo lo mismo, yo no las conozco, no las comprendo, pero él decía, las entiendo porque he vivido en ellas. Bueno, este es mi dialecto. O sea, yo creo que lo que uno hace y lo que uno vive, eso es lo que transforma las cosas en lugares. Son parciales, son totalmente particulares, pero se hacen, por esa especie de gracia misteriosa, se hacen universales en la medida en que sean tremendamente particulares. Y yo creo que en esto ha llegado el momento de la maduración de los argentinos. Es hora de que aprendamos a hablar nuestro dialecto, hablar lo pobre que podamos hacer, pero es estar algo. Y este es lo último, no sé, con lo que quisiera cerrar. Construir nuestro propio dialecto, ¿no? O sea, él hablaba que teníamos que cepillar las palabras que nos llegan de Europa, de Occidente, ¿no? Darle un carácter propio, apropiárnosla. Yo empezaba la facultad, primer año, y estuve en esa primera bienal de urbanismo que algunos de acá estuvo también. Esas son las marcas que a mí me quedaron y que hicieron que hoy esté planteando un poco esta locura a veces, creo, porque me suena como demasiado raro a veces. Pero bueno, es en la que estamos. Entonces ese planeamiento, y volver a la palabra planeamiento, en realidad a mí me gustaría hablar de planear, porque el planeamiento lo pone otra vez como en un sujeto, en un dogma. Y en esa idea de hacer, pensando, el verbo le da más sentido, ¿no? Pero por lo menos recuperar la idea de planeamiento me parece importante, porque es integradora. No es urbanismo, es integradora, es planeamiento.
Y por eso también el nombre del plan que estamos haciendo en comunidad, con todo un consejo, con un antropólogo, con los concejales, con todos los barrios y la gente, que empezamos en pandemia, es planeando diversidades crecientes. Creo que nos han vendido un mensaje de homogeneización, ¿no? Bueno, ustedes están en la tierra de la soja, acá, ¿no? De la pampa como extrema rentabilidad, no producción, no es lo mismo, ¿no? Y creo que ese ecosistema riquísimo de pastizales, vegetación diversísima, de suelos ricos, lo hemos perdido de vista, ¿no? Y hemos construido ese horizonte que también modernamente y abstractamente seguimos instalando como idea de paisaje, como horizonte, nada, ¿no? Vacío, sobre el cual podemos hacer cualquier cosa. Y no, estamos perdiendo la escala. Yo soy del campo, me he criado en el campo y conviví con gente del campo y he aprendido a detectar rincones de cualquier lote y saber dónde estoy parado por lo que pasa en mi entorno, no por un GPS. Ese conocimiento del paisaje que yo viví un poquito está ahí todavía al alcance y creo que tenemos que recuperarlo, pero para eso hay que vivir. No podemos hacerlo a distancia. Un pensador que creo que es interesante de tomar, porque ha escrito y trabaja sobre nuestras cuestiones, es Ingold. Es un escocés, antropólogo, que ha trabajado sobre el diseño de ambientes, ha trabajado sobre la arquitectura, el arte, la arqueología y la antropología. Permanentemente está pensando sobre estas cosas que creo que nos llegan. Y él decía, diseñar es darle forma al futuro del mundo en que vivimos. Sin embargo, por muchos motivos, esto parece una empresa desesperanzadora, fundada en los fracasos de nuestros predecesores. Si ellos hubieran triunfado en darle forma a nuestro futuro, entonces no tendríamos más que seguir la línea de sus disposiciones. De la misma manera, si nosotros tuviéramos éxito en darle forma al futuro de nuestros sucesores, ellos se volverían meros usuarios, limitados a la implementación de designios ya hechos para ellos. Los diseños, parece ser, deben fracasar si cada generación habrá de contar con la oportunidad de mirar hacia el futuro y llamarlo como el suyo propio. Esta frase, que es muy simple, en realidad siempre me cuestionó. Porque entonces, ¿qué? ¿No podemos planear? Ahora, ¿podemos vivir sin planificar? ¿Y qué sería planificar en estos términos? ¿A dónde ponemos la flexibilidad? ¿Qué pensamos que no sea indeterminado todo el tiempo? ¿Qué generación y más, ¿no? Entonces nos propusimos, no lo voy a leer, generar procesos continuos de diseño. O sea, sabemos que la ley nos dice que tenemos que aprobar en ordenanza, o sea, esas instancias formales, separarlas del pensamiento de la planificación, ¿no? O sea, es como que prendemos el motor solo cuando vamos a transformar el código o el plan. Y antes nada. O sea, como que estamos gestionando lo que ya está normado. Si no logramos realmente un proceso continuo de hacer, pensar, proyectar, escalas chiquitas, escalas grandes, todo permanentemente, es como difícil, ¿no? Está claro, ustedes miran, Gil es fácil, son 20.000 habitantes, venía acá a ver Pergamino, te quiero ver. Bueno, no sé, yo lo digo porque lo vivo y lo hago desde el 2008, o lo intento hacer. Esa propuesta es la que estamos trabajando con los concejales, con los políticos, con el intendente, con el ejecutivo. O sea, no es un invento mío que yo les estoy contando, o en todo caso es un invento mío que consensuamos y estamos todos queriendo hacer. Entonces, de vuelta, el proceso creativo, voy a tratar de resumirlo para no aburrirlos, además están cansados, ¿no? Ingold tiene un texto muy lindo que se llama La creatividad que es experiencia. Estamos muy seteados en un pensamiento de diseño que tiene que primero imaginar y que hay creación si eso antes no existió. Si no, hay copia, no es original, ¿no? Entonces, estamos muy metidos en un mundo que solo piensa la creación si hay novedad.
Pero él plantea justamente lo contrario. Él piensa un proceso creativo en donde hay una guía, ¿no? Él habla de un término que guía y un segundo que sigue. Hay un aprendizaje que acompaña, hay habilidades, hay conocimientos, pero hay algo que te lanza a hacer. Y eso como un acto continuo, ¿no? Entonces, si lo pensamos en términos orgánicos, biológicos, es como vivimos. Pero realmente hemos construido toda una parafernalia que no podemos vivir casi si no nos decimos que hacia allá vamos, ¿no? Lo vemos, lo tocamos y vamos, y hacemos después. Kush es otro que no lo voy a poner, pero que en realidad lo plantea de la filosofía como una costa americana. O sea, desde América es otra la lógica de pensar la realidad y de hacerla. Es un estar haciendo, situado, cada uno en su lugar. Por eso planteamos hablar de nuestro territorio, de nuestra ciudad, de nuestras cosas, de nuestra vida, con sendas de vida, líneas de vida y ocasiones de vida. Todo es vida. Las sendas es esa idea, no importa las etimologías, pero en realidad importan, ¿no? Porque si vemos la senda es ese camino abierto principalmente por el tránsito, o sea, tiene algo de espontáneo, pero tiene algo de marca, de definición. Pero también tiene una idea de desvío, también tiene esa idea de que es algo que es un medio para hacer. Entonces dijimos, bueno, nombremos en nuestro dialéctico gilense, americano, pampeano, como quieran, que estas sendas van a ser ese conjunto de caminos que vamos abriendo como comunidad sobre cuestiones que creemos fundantes de nuestro futuro. ¿Qué es lo que nos importa a nosotros? Y entonces pensamos que las que nos importan más son pensar en sendas del habitar, pensar en sendas de la comunidad, pensar en sendas de la producción y pensar en sendas del ambiente. Todos esos caminos o sendas o alternativas que estamos imaginando son las que le dan sentido a todo el resto, que son líneas. Y la línea viene de Ingold también, tiene dos textos muy lindos que se llama Breve Historia de la Línea o de la Vida de las Líneas, que se los recomiendo. Están en castellano, porque si no, no los hubiera leído, no sé inglés. Cuando habla de líneas, no es nuestras líneas, en realidad también son nuestras líneas, sino que habla que la línea es todo aquello que generamos como ser vivos. Cuando hablamos, cuando nos movemos, digamos. Entonces, esa idea de línea es una idea que toma, esa idea que todo lo vital está nombrado como línea, ¿no? Y las líneas que estamos pensando son estas, o sea, hay líneas que tienen que ver con la educación, pero tienen que ver con el trabajo y la maternidad en guarderías. Hay líneas que tienen que ver con la producción, pero que es con una producción industrial en proximidad. O sea, hay como temáticas, ¿no?, que están cruzadas, que no son esquemáticas, que son, digamos, tienen escalas más grandes, tienen escalas más chicas, tienen cosas espaciales o tienen cosas legales o tienen... Pero todo lo que pudimos ir encontrando que era la vida que nosotros hoy vemos e imaginamos, la fuimos como planteando y están apareciendo más a medida que nos vamos juntando. Pero todo esto tiene sentido si hay ocasiones. Y las ocasiones son estas dos cosas que son muy de Claudio, de Caveri, que es aquello que logra reunir estos dos grandes temas del hombre: el lugar y la temporalidad. No el espacio y el tiempo, que son europeos y son abstractos. Entonces la ocasión es la oportunidad en un momento temporal y en un lugar de acción o inacción. Porque a veces no hay que hacer, hay que no hacer. Cosa que es muy difícil transmitírsela a los políticos, porque tienen que hacer. Por eso este esquema con el que empieza, que ustedes no ven, pero que si quieren lo googlean, dispositivos, y hay un texto mío que está esto en la web, es la forma que yo tengo de esquematizar, de pensar en formas de ese pensamiento. O sea, necesito que se mueva, no me sirve un esquema, porque si hay tiempo de avanzar, hay tiempo de pasar, hay tiempo de encontrarse,
hay una duración de la ocasión, o sea, es ese momento en el que se da o no se da, y hay un tiempo que dura, por eso es temporalidad y no tiempo, que es impensable. Pero más acá es eso, esas son las sendas, las líneas y las ocasiones que hasta el momento estamos pensando, estamos haciendo, porque no estamos esperando a aprobar el plan para empezarlas. Cada cosa que surge, o es un proyecto que se pone en marcha, o es algo que se gestiona en la comunidad, o es algo que se continúa gestionando o transformando. Somos de ahí, podemos hacerlo, no necesitamos. De hecho, yo he trabajado desde el 2008 hasta el 2012 como director de planeamiento. Después me fui porque me peleé con el intendente y seguí trabajando desde mi estudio. Después me volvieron a contratar porque me necesitaban para otra cosa y me amigué con otro intendente. Después me volví a pelear con el intendente y me fui y seguí trabajando desde mi estudio para ellos. Estaban peleados, pero trabajaba. O sea, y después me volvieron a contratar. Pero cuando uno logra ver que podés accionar sobre tu lugar, que es tu historia, es muy fuerte. O sea, no hay sueldo, no hay nada que importe. Vos trabajás igual. Por ejemplo, no voy a entrar, no tengo tiempo de desarrollar todo el proyecto, pero le cuento a veces para que entiendan que todo esto que parece muy teórico, en realidad es una práctica permanente que va tomando diferentes formas. Esta es la ocasión de bulevares o bulevar y corredores ambientales, que tiene un montón de líneas que no llegan a ver, que son las líneas de espacio educativo, de reconfiguración del espacio, de energías, de residencialidad. O sea, no sé si llegan a entender, creo que sí, pero no hay ejes, no van por calles separadas las cosas. Las cosas necesitan todo el tiempo integrarse. Y así las vivimos y así realmente hacemos las cosas. Nada se hace solo en un carril. La vida siempre está entrecursada, pero la teorizamos de una forma que pareciera que sí. Ahora, cuando la pensamos solo en canales, también la necesidad de sintetizar nos hace dejar de ver un montón de las complejidades que realmente están ahí. Les decía, esta es una cosa que está en marcha. En marcha a partir de que la ruta 7 pasó por afuera. Y pasa por afuera porque yo propuse que pase para afuera. Perdónenme la humildad. Pero vino la empresa constructora a encontrarse con el intendente y dijo, bueno, este es el proyecto de la autopista, pasa por adentro, todo está hecho, empiezan en un mes. Bien. No había en el plan ni nada un proyecto alternativo, pero yo cuando asumí, lo primero que vi es que había que pensar una nueva alternativa de la autopista. Y hice el proyecto, nadie me lo pidió. No tenía un plan, pero vi la necesidad de pensar que la autopista pase por afuera y se la puse arriba de la mesa. Y dio la casualidad, o el destino, o Dios, o la providencia, que a los tipos les convenía que el desvío pase por afuera. Y lo hicieron, y se hizo ese desvío. Entonces, desde ese día me puse a trabajar en esto. Que era, si la ruta no está, ¿qué va a haber? Que es una gran oportunidad de recuperar suelos, de generar proyectos urbanos. Otra vez, es un bulevar. Esto me parece clave siempre. O sea, si nosotros vemos y vivimos, sabemos las historias de cada trayecto. Sabemos lo que pasó y lo que pasa en cada uno de esos lugares, cada esquina, cada rincón. No necesito diagnóstico para que me digan cómo es el cruce de Alén y la Ruta 7. Hace 40 años que paso por ahí. No sé si lo sé. Es como Atahualpa. Pero he vivido. ¿Dónde está todo eso? No lo puedo decir, pero está. Entonces eso me ayuda a mí a proponer a la comunidad, a mis colegas, a los que participamos en esto, porque no es solo yo, que esto hay que trabajarlo de esta forma y que tenemos oportunidades de generar nuevos parques, nuevas plazas, nuevas rotondas, nuevas ampliaciones urbanas y nuevas conexiones de corredores ambientales con la Cañada y una nueva terminal en esa esquina, que está hecho el proyecto y está empezado a gestionarse con la dirección, con el Ministerio
la infraestructura. O sea, ¿entienden? O sea, no es que yo dije, hay que hacer el plan, discutamos, sí, la terminal está acá y nos sentamos y esperamos. No, hacemos el proyecto, lo empezamos a hacer porque está discutido, ¿no? Obviamente, no es, insisto, y ahí está la cuestión tecnocrática, ¿no? O sea, sí, yo siempre me pregunto, ¿qué soy, un tecnócrata o soy, qué soy? Porque evidentemente manejo recursos técnicos, conozco la ley, pero yo vivo ahí. Yo todos los días escucho a la gente. Yo trabajo ahí. Soy arquitecto. Soy padre, soy hijo, o sea, como cualquiera de ustedes, digo, o sea, entonces me cabe la de tecnócrata. Podría ser, yo creo que no, yo creo que hay un valor en nuestro oficio, que es que siempre aprendimos, como esa frase que decía mi viejo, ¿no? O sea, todo me importa lo humano. No me es ajeno. No es que soy arquitecto y levanto paredes. O sea, somos artistas, lo decimos a veces, ¿por qué? Y para mí es esa capacidad de interpretar lo humano en un lugar. No sé si lo soy, pero lo intento. Entonces, ¿cómo se vuelca todo eso? Bueno, perdón, me parece que me pasa medio rápido. Ocasiones, plazas, corredores, nuevas reservas. Esto se está gestionando. Un convenio que empecé en el 2009 para desarrollar todo un sector a partir de todo un estudio. Convenio, 15 hectáreas cedidas gratuitas, o sea, no gratuitas, por el convenio del loteo de una zona que el plan ya decía que había loteado. No son excepciones, o sea, hay un plan, esto es importante, lo conveniamos, dame esto, yo te doy la normativa. ¿Sí? 15 hectáreas son reservas de humedal. Baldío para muchos. Hace 7 años que es propiedad del municipio, la gente ni enterada. Yo no hice más nada, siempre entendí que yo no podía, además de hacer convenio, conseguir organizar a la gente. Tenía que la gente misma organizarse. El barrio se empezó a consolidar y empezó a ver, che, ¿esto qué es? ¿Y la reserva? ¿Dónde está? ¿Y por qué no se hacen? Háganla. Bueno, ya hay una organización hoy que se está movilizando en eso. Entonces, esa cuestión también de saber esperar, hay cosas que la comunidad necesita su tiempo. O sea, que a veces también nos apuramos y empiezan a moverse otras tensiones. Ese es el humedal, esa es la reserva, y este es el parque que hace un año, 15 hectáreas, otro convenio, pudimos incorporar y hacer el parque que el plan había pensado. Entonces, hoy ya está en marcha el parque urbano natural, que va a preservar un humedal, pero que no es reserva porque había un horno de ladrillo, entonces está muy transformado, pero vamos a volverlo a hacer inundable. Queremos que se inunde. Queremos que el arroyo deje de ser un tubo. También, obviamente, las cuestiones de acceso a la vivienda son las que más le importa a la política, pero la diversidad es lo que hay que darle como herramienta. Creo que hay que dejar de los municipios a pensar que la única alternativa de dar respuesta a la gente es construirle casas. Para eso nos necesita a nosotros. ¿Qué materiales? ¿Qué proyectos? O sea, alquileres, hogares de día, no sé, todas las respuestas. Pero también necesitamos crecer. Y para planificar el crecimiento, de vuelta, frenamos la densidad en el centro. Porque eso mismo que decían hoy, un edificio, la gente vende las casas de alrededor de ese edificio, se va. Entonces, estamos locos. O sea, ¿cómo es que el pueblo, lo fundacional, lo que le da sentido, lo que es el origen, lo estamos bombardeando con la especulación no deseada tampoco? Porque decía hoy nadie quiere vivir en un departamento entre medianera, en Gile, que no tiene parrilla, no tiene patio, no tiene nada. Entonces, anulamos esa posibilidad, la frenamos, la sacamos y estamos haciendo un plan particularizado, que la provincia también, ¿saben cuántos planes particularizados, que es una de las herramientas de la ley, hay en la provincia? 2. Desde el año 77. No hemos generado planes de sector.
No sé si esto se va a poder hacer, pero lo estamos intentando hacer, en donde hay un cambio de tecnologías de cómo pensamos la infraestructura. No podemos seguir pensando que todo el desecho se va por un caño. El agua de lluvia, los desagües cacales, digamos, el gas viene. O sea, tenemos que reducir todo eso. Y para eso tenemos que saber qué puede recibir el suelo. Hoy tenemos la tecnología para generar menos consumo de gas, menos consumo eléctrico, retardar el agua, pero además generar humedales artificiales donde retengamos y generemos paisaje que es propio. No tenemos humedales en las ciudades, ¿no? Entonces no tenemos insectos, no tenemos aves, no tenemos nada referido al agua que hoy está y mañana no. Eso es un humedal. Nuevas, es muy largo, pero relaciones de asoleamiento y demás. Otro tipo de densidad, para lo cual hay que pensar arquitectura también. No tenemos arquitectura de densidad pampeana. Perdonen que lo diga así, pero no sabemos cómo se construye la densidad en altura, en donde un tipo quiere tener patios afuera, parrillas, juntarse, pero está alto. No sabemos. Cada pueblo tiene su vocación, su carácter, pueblo y territorio circundante. El parque, nada. Pero esto lo pongo porque mi bisabuelo fue intendente interino y compró este parque hace 100 años. Yo hice un proyecto y él lo estoy planificando. ¿Entienden? Y como digo, esta es mi historia, la de ustedes es igual, seguro. O sea, está vinculada a un suelo. No es verso que estamos arraigados. Si somos de ahí, somos parte de eso. Me unen 1000 historias a eso. Los parques, pero quiero llegar, los cementerios. Cementerios es el paradigma social clasista más grande que hay. Los ricos están en bóveda, la clase media está en nicho y los pobres están en tierra. Así son nuestros cementerios, la mayoría. En Giles es muy fuerte. Adelante están los ricos, al medio están y en los costados la clase media y atrás están los pobres. Es hermoso ver eso. Cómo hacen casitas con carpinterías de aluminio, velas, la celebración de eso es espectacular. Pero ¿por qué esa división? Entonces cuando necesitamos ampliar el cementerio, yo dije, lo primero que tiene que haber es el fundamento, el sentido del cementerio. No importa la forma, pero que la forma haga a ese cambio de sentido. Bueno, esa es una propuesta. ¿Es plan, es proyecto, es obra? No sé. Este es un tema que estamos tratando de proponerlo acá, que no lo voy a desarrollar, pero si hablamos de inclusión, ¿por qué no pensamos en la exclusión en lo rural? No tenemos acceso a la ruralidad, si no somos dueños o trabajadores rurales. O sea, habitamos un territorio del cual no podemos ser parte, y si somos parte, somos intrusos, porque nos metemos en los campos. Toda mi vida me metí a pescar en los campos, de algunos me han sacado tiros, o si no estoy en una banquina. Entonces, la propuesta es hacer plazas rurales, plazas públicas, rurales, en todo el partido, en lugares claves, donde además sirvan para preservar el ambiente. Ese ecosistema de humedal es la base de nuestra pampa. Tenemos que zonificar el campo. Bueno, nosotros no hablamos de zonificar, hablamos de detectar pagos, recuperar esa toponimia y hablar de pagos rurales, pero que además se configuren casi en barrios. ¿Qué es lo que son? ¿No? O sea, la gente del campo, soy del cuartel tanto, del cruce de tal. O sea, hay una identidad rural que tenemos que recuperarla desde el planeamiento, pero además potenciarla con industria, con nuevos poblamientos y dejar de ver ese dibujito, es para mí una gran obra, que de mi hermano, que él dibujó Giles en una cápsula y todo lo que está alrededor son chimeneas industriales. O sea, ciudad-campo. Eso que hemos comprado desde la colonia y que todos los días la reafirmamos. El campo es para la productividad agropecuaria y la ciudad es para vivir. La ciudadanía solo la pensamos en términos de ciudad, del urbano. ¿Y el territorio? ¿Qué es?
No es vida. O sea, el que está en el campo está condenado porque no tiene ciudadanía. O sea, acá no me importa en otro lugar. Pero yo en Giles eso no lo puedo decir. O sea, si todo el tiempo estoy yendo, juntándome en un asado en el campo de un amigo, yendo a trabajar, o sea, lo mismo les pasa a ustedes. Todo esto arranca desde una lectura del territorio de origen, ¿no? Pero quiero cerrar un poco con esta idea. Va a ser complicado, pero yo hace un tiempo creo que tenemos que cuestionar la parcela. Para mí la base del problema es la parcela. Lo he dicho hace 2 años en un premio estímulo y en realidad es parte del trabajo. Seguimos pensando público-privado como un contraste dividido solo por una línea. No hay coexistencia desde la norma. Sí hay desde la realidad, obviamente. A veces pasa, a veces no. O sea, 2 vecinos, sobre todo antes, ponían puertas y los hijos se criaban juntos, ¿no? Y tenían gallinas y cosas. O sea, eso sabemos que se fue perdiendo. O sea, cada uno vive en su mundo privado, parcela, en el campo y en la ciudad. ¿Y eso por qué? ¿Es una ley natural? No. Entonces, a partir de un caso que es una ciudad, que ustedes no ven ahí, que son 570 parcelas creadas cuando el ferrocarril La Croce era a caballo, que nunca se hizo, pero que son escrituradas, ¿sí? Hay varios pueblos en la provincia de Buenos Aires así. O sea, legalmente existen, pero nunca se habitaron y se vendieron. Que para el código es rural. O sea, hay parcelas de 160 metros cuadrados que son rurales. O sea, yo podría ir, comprar eso y pedir bajame la luz, o sea. A mí me hizo pensar estas cosas, digo, o sea, ¿cómo podemos pensar de vuelta un modo de instalarse en este territorio? Está complicado para ver, pero bueno. Entonces, breve, ¿no? Lo que era parcela lo transformamos en semillas. Y esas semillas las imaginamos como, otra vez, de vuelta, lo mismo que siempre. ¿Cuál es la vida que se quiere instalar? ¿No podemos pensar una forma de gestionar la instalación de la vida en un lugar, pero entendiendo que hay un deseo de instalarse y que según ese deseo hay una forma de relacionarse con mi vecino o con el lugar que es necesaria? La arquitectura la pensamos así. Decimos que cada proyecto tiene que interpretar el lugar, tiene que poder reconocer la naturaleza. Pero claro, nosotros venimos después de la parcela. Entonces, nos limitamos con la parcela. ¿No podemos antes? Bueno, yo con todo esto creo que sí. El sol. ¿Por qué nuestras leyes no dicen que tienen que tener en cuenta al sol? O sea, pero la ley tiene que decir. No cada uno como nosotros. O sea, porque después la gente antes sabía que la casa la tenía que orientar al sol, los vientos predominantes sin ventana. Lo sabía, había un conocimiento innato. Hoy no existe. Nosotros hemos dejado de educar a la gente o de aprender de ellos. Eso tiene que ser parte de la exigencia de la forma de instalarse. Eso, además, también, si se dan cuenta, no hay un modelo, hay un devenir proyectado. La propuesta es, voy a ir rápido, por ejemplo, que la calle deje de ser lugar de las infraestructuras y que el tratamiento del impacto generado por el habitante empiece a estar del lado común, adentro. O sea, por el medio de la vida. Primero porque de eso yo voy a tener que vivir. O sea, yo me relaciono con eso. Y segundo porque sé que lo puedo tratar. Fitorremediación, paneles solares, agua con molino, alimentos, huertas comunes, compartidas con uno, con otro no, porque estoy medio peleado. O sea, no es una comunidad ideal hippie. Es una dinámica social, pero que de base suponga que yo deseo estar con otro. Ese es el gran problema que tiene. Por ahí decimos que queremos, pero no sé si queremos tanto.
Y cada una de esas, y la forma, se dan cuenta, ¿no? O sea, el círculo no porque me gustan las curvas, sino porque el cuadrado es demasiado eficiente. ¿Se dan cuenta? O sea, el cuadrado no tiene desperdicio. El cuadrado, rectángulo, polígono, no tiene desperdicio si se ponen juntos. Los círculos, sí o sí, generan intersticios, generan cosas que tengo que empezar a necesariamente vincularme con otro, según esté del lado de la calle, según esté del lado... O sea, bueno, hay toda una lógica que está propuesta. Perdón, ya estoy terminando, ¿eh? Pero también la necesaria mediación con la ley, porque, de vuelta, yo estoy loco, pero no tanto. O sea, entonces yo sé que eso lo tengo que adaptar a una escritura, a una parcela. Y creo que eso se puede. O sea, que todo eso podría, en el fondo, ser una cosa intermedia que se empiece a superponer a la existencia de la normativa. Y después lo otro. Si yo compro una parcela, ya sé dónde está. Pero digo, si yo compro y apuesto a un sentido de esa comunidad, con una forma, y soy propietario de la posibilidad de instalarme en un lugar, ¿no podría ser que a medida que yo me instalo, construyo, consolido mi dominio en un lugar, y si no tengo la posibilidad de ocupar en ese lugar? Digo, sería otra forma de interpretar, ¿no?, lo legal, ser dueño de algo, pero no posesión de un espacio físico, porque eso, en parte, esa gestión es la que limita la posibilidad de no prefigurar el final. Eso es lo que limita la posibilidad de, en algún momento, entre todos querer cambiar la forma de cómo se está dando. ¿Se entiende? O sea, es muy importante eso para hacer posible, por ejemplo, pensar una cosa como esta, ¿no? Después, en esta otra propuesta, yo imaginaba la posibilidad de densidad en el campo. Estos son puestos, son poblamientos, y de hecho está propuesto para el plan. Hay una figura en el plan que no está desarrollada en la ley. La ley habla de poblaciones, ahora lo vamos a ver, pero hay una figura que no está desarrollada. La idea es con esto desarrollar, estos son 215 habitantes, pero que no todos viven en el campo, onda campo. Hay una parte que puede llegar a querer vivir en un departamento. Ahora, si yo les digo departamento, ustedes se imaginan otra vez, ¿qué arquitectura imaginan? Yo no estoy imaginando eso, yo no sé cuál, pero sé que hay otra posible. Que puede vivir junto y no querer cultivar, pero sí vivir en torno a otras, ¿sí? Vivir socialmente, comunitariamente, de otro modo, en un territorio que me lo permite. Que además no necesita placa, porque la puedo tratar. Esa era una arquitectura imaginada para eso, personal, pero no importa. Y este es uno de los desarrollos que estamos haciendo de esos puestos, agarrándose de una estación de ferrocarril vieja, agarrándose de una sociedad de fomento, de una escuelita, de un almacén y de la reinstalación de un CPT en ese lugar, que es el lugar donde se creó. Para eso estamos agarrando estos artículos de la ley y estamos agarrando esa figura que es población dispersa, población agrupada, pero la semiagrupada no existe. Y el problema es que solo existe en la ley, sobre todo en el Código Rural, si es colonia agropecuaria. La clave para poder pensar el territorio nuestro como un lugar para habitar, y no solo si sos chacarero o funcionario con mucha plata, ¿sí?, que te compraste la estancia, sino esa misma gente que se formó, se crió en el campo, poder volver a vivir a eso, porque esto no es para el que tiene plata. O sea, creo que es crecimiento diverso, pero también comunitario, no clasista de vuelta, ¿no? Porque no le sirve a nadie, ni al que tiene mucha plata ni al que no. Si seguimos dividiendo la sociedad, o sea, en algún momento les va a explotar todo. O sea, entonces, hay un problema en la ley que es que no entiende ni quiere entender cómo habitar el territorio rural que no sea produciendo soja, cereales o carne. Esa es la discusión que vamos a intentar dar desde estos lugares y a ver si
hay alguna grieta que nos permite empezar a dar forma a esto para no teorizar en futuro, sino empezar a hacer hoy de algún modo. Si la ley se va ayornando, quizá pueda ser mejor, pero hoy de ese modo. Gracias. Bueno, no sé si tienen fuerza para comentar o nada, pero bueno. Bueno, gracias Juan. Bueno, podemos hacer un pequeño cierre, ¿te parece, Gabriel? Bueno, se abrieron un montón de perspectivas, ¿no? Se abrió una cantidad de temas, empecé a anotar todos los temas que tocaron hoy. La verdad que hace, no sé si estuve en algún encuentro de Mismas Dedos, se tocaron tantos temas como hoy, ¿no? La verdad que estuvo dos oradores impecables, muchas gracias. Pues, no, porque pusiste el tema en un lado, Susana lo puso en otro, distintos, todos con sus razones, está muy bien, la verdad que después los trabajos se presentaron. Yo personalmente no, la verdad que me voy satisfecho con lo que acabo de escuchar y todo lo que escuché hoy. No sé si hay más temas para conversar, pero de todas maneras hablamos el debate. Pero me parece que yo me quedo pensando y me puse a anotar temas, y la verdad que tengo millones de temas anotados para de alguna manera creo que sería bueno. Sugiero para tirar una cuestión así a correr. Si tienen ganas de que estuvimos hoy aquí, anotar un ratito en la computadora, mañana, pasado, aunque sea, anotar 7 o 8 temas, frases, juntarlas todas y circularlas entre todos sobre las cosas que se hablaron, porque la verdad que a todos nos estamos pensando en el tiempo, ¿no? Sí, siempre nosotros revalorizamos el ámbito del intercambio. Me parece que eso se ha producido, por lo menos sabemos en todas las bases. Hay que hacerlo, cuesta, pero hay que hacerlo y sobre todo creo que para los equipos de trabajo uno va buscando o entendiendo los aportes que hacen otros y los va llevando para su propio trabajo. Hay un potencial, obviamente, el primer estímulo requiere de entender el territorio y la propuesta que se hace sobre el territorio. Bueno, agradecerles y bueno, hacer un poco lo que planteas vos, ¿no? Podés anotar un mail que lo mandamos a vos. Dale. Y los que deseen hacer un pequeño punteo, mandémoselo a Miguel y él lo junta en un plan escrito y nos lo circulamos todos. Y me parece que eso va a estar bueno, vamos a poder escucharnos, ¿no? E intercambiar. Y aparte tuvimos variedad, lo contaste recién, vos estás parado evidentemente de otra perspectiva, cuando nombras a Kush y todo lo que nombras por detrás, y hablas del tiempo como duración, todas las cosas que hablas, yo me parezco mucho con mi forma de ver la historia, pero quizás Susana tiene otra forma, me ha hecho un estado que sería buenísimo. Cuando vos hablas de ciudadanía y hablas de lo otro, o sea, ponen las cosas en dos polos distintos que da para quedarse con un asado y charlando y conversar. Sí, para mí es lo más interesante, digamos, ¿no? O sea, yo creo que hay un punto que, no quiero alargarlo mucho, pero es como que creo que estamos un poco condicionados a animarnos a pensar. Yo siempre tengo esta imagen. Europa se ha equivocado muchísimo, la humanidad se ha equivocado muchísimo en sus territorios, han hecho guerras. Nosotros tenemos un continente entero que no nos animamos a habitar por si nos equivocamos. O sea, no sé, equivoquémonos, ¿no? O sea, Kuch tiene una frase hermosa que no la puse, pero hay que animarse hasta rayar el ridículo, dice. O sea, hay que tirarse el lance. O sea, mientras que sea auténtico, en el sentido de que no haya, de vuelta, un interés personal, económico, una tajada, o sea, mientras sea auténtico, ¿cuál es el problema? ¿No? O sea, y también los personalismos, a veces, de vuelta, es como que a nosotros como arquitectos también nos ha bajado, nos hemos puesto en un podio en un momento que era un problema, ¿no? Los planificadores, pensadores, los grandes pensadores de la ciudad como arquitectos que hacían sus obras, eso estaba mal. Ahora, de ahí a ser meros burócratas,
Me parece que no. O sea, y que venga otro. Yo soy de una universidad, digamos, pero por eso rescato mucho el valor de, con las herramientas que tenemos en Giles, hacerlo desde Giles, con gente de Giles, pero siempre con provincia, con amigos, o sea, no hay que, o sea, ¿no? O sea, y eso creo que hay que llamar al que esté, desde el lugar que esté, a animarse a pensar. Yo, repito, era arquitecto, en 2008 un tipo, ¿entendés? Me dice, ¿querés ser candidato? Sí, pero si creás la dirección de planeamiento. ¿Viste? No existió desde el 2001 hasta el 2008 una dirección de planeamiento porque no había arquitecto que quiera renunciar a su matrícula. Y yo no era nadie, recién recibido, no tenía título de planificador. Quiero decir, de ahí hasta ahora, sin duda, me metí con Norberto, con Iten, con Luciano, o sea, con un montón de gente que ha rodado, con José María Job, con, digamos, bueno, con mi viejo, con Claudio, sin duda, pero eso lo puede hacer cualquiera, o sea, a eso voy, o sea, es como que es pasión nomás, ¿no? O sea, hay alguien que dice que realmente sin amor no se puede hacer nada, ¿no? O sea, sin duda, amor a un lugar, o sea, esa autopista, cuando yo dije, ¿por qué no la corremos? Y el Vialidad dijo, sí, corrámosla, me querían matar en Giles. Bianchi te quería matar. Bianchi me quiso matar, varios lo llamaba el desvío de eso, solicitadas. Decían que yo tenía negocio, le habrá pasado a cualquiera que hace algo, digamos, pero digo, esos riesgos están, pero cuando vos estás convencido, qué sé yo, no Por sé. ejemplo, como la foto de Susana hoy cuando mostró el muro y después sigue el muro como era otra cosa, ¿no? Que me parecía así, simplemente sacar un muro. A mí fue fantástico también. Tenemos la capacidad de imaginar también nosotros, y es una habilidad que vamos teniendo. Entonces, eso tenemos que darlo a la gente, no creer que, no sé, me parece. Ahora hay trabajo, hay una variedad de trabajos buenísimos, porque aparte en relación a lo que estamos proponiendo con la gestión, están trabajos de Junín relacionados con el municipio y otros con una entidad, que es la parte comercial, está el trabajo de San Pedro, con la comunidad que está ahí, está el trabajo de la municipalidad con el parque, o sea, está el trabajo tuyo histórico que hace el lago, hay una variedad de trabajos que no hubo otros años. La verdad que muy bien, la verdad que fantástico. Yo lo que quería decir que un poco con lo que él terminó de poner, yo siempre pienso de que, y lo que puse yo del R1 y R2, de esos edificios clavados en medio de una manzana chata donde generas un problema, vamos a decir, vecinal, es pensar si muchos de los planes de desarrollo que tienen, digamos, de planificación urbana en nuestras ciudades, cuando fueron creadas y aprobadas por la provincia, que van y vienen, no tienen metido adentro del ADN especulación inmobiliaria. Entonces yo lo que creo que es hoy, y después pasado la pandemia, es que hay que inaugurar una vacuna y romper esa especulación, porque lo que estamos viendo es especulación inmobiliaria. Y esa especulación inmobiliaria está rompiendo el tejido de las ciudades. Fracasó, creo que fracasó en cierta medida por lo que dije de la necesidad del área centro, y creo que está rompiendo los bordes. Entonces, creo que hay que pensar como arquitectos la inyección para inocular y romper ese ADN. Y creo que vamos a ir un poco todo. Es difícil, creo, porque hay un mercado. En Giles me dicen, ¿para qué los edificios? Si la gente no quiere edificios. Y yo digo, estamos a 100 kilómetros de Buenos Aires. O sea, ¿realmente piensan que vamos a poder seguir haciendo el lote de 300 con casita individual para la gente laburante y lote de 2000 para el tipo que tiene guita para hacerse la casa? ¿Cuánto más? O sea, yo no soy pro densidad, sobre todo, pero si no lo planificás, si no lo empezás a ejercitar, tampoco sabes cómo debería ser, ¿no? Entonces, por eso te decía, creo que tenemos que probar. No es, a veces dicen proyecto de acupuntura, no tiene que ver con eso, tiene que ver con hacer experiencia y arriesgar poco, porque estamos condenando el futuro. Claro. Y vos sabés que cuando sea una ley muy amplia, quedaste rehén, después no volvés atrás, ¿viste? Porque el mercado te copa todo. Entonces, hay que, me parece, ir usando esas herramientas de gestión que son más de día a día, o sea, ¿no? Conociendo lo que pide el mercado, sí. Lo que en Pergamino se da algo muy particular respecto a la especulación inmobiliaria. Yo creo que Pergamino de las ciudades de la zona es la que más barrios cerrados tiene, pero por afano. ¿Cuántos tiene? No, nada más. Pergamino tiene más de 20.
con la misma población. Y la gente que vive en esos barrios, que paga lotes de $80.000, son las que invierten en construir edificios en el centro. Especulación. Entonces vos ves una ciudad que se extiende como una mancha, producto de la especulación inmobiliaria, de otra, y una ciudad que crece en altura, producto de otra especulación inmobiliaria. Pero es eso. Es Bueno, en todo Giles, el último código lo pude modificar yo hace 3 años y prohibimos los barrios cerrados. Han prohibido, Giles. Y la gente te lo agradece hoy. Acá hay. Las propias inmobiliarias los agradecen. ¿Sí? O sea, es un tipo que vos al principio dirías, estos se van a oponer. Son hoy los defensores de que se prohíban los barrios cerrados porque quieren hacer loteo con la gente dueña de ahí, ¿viste? Bueno, agradecemos la presencia de todos.